a la clase de hoy. Ya estamos grabando, buenísimo. La idea un poco de la clase de hoy es, bueno, reencontrarnos después de 2 semanas. Como decíamos, fuimos la primera comisión que arrancó, post-teóricos. Todavía estábamos terminando de limitar algunas cuestiones como trabajo práctico y demás cosas. La verdad es que estamos muy contentos con la cantidad de inscriptas, más allá de que sean muchos, porque vamos a poder tener un rico debate entre todos. La idea, como decíamos con Lucas, mi compañero aquí, a quien cuando me escriban a mí, escríbanos a los dos para que si no le respondo yo, les responde él, y así nos vamos backupeando porque son bastantes, entonces pueden haber dudas y para poder responderles lo más rápido posible, está bueno que nos pongan en copia los dos. Solamente para tener un poco de claridad, este es el Meet que vamos a utilizar a partir de ahora. ¿Por qué vamos a utilizar este Meet que es datos 2021@huergo, una cosa rara? Porque la adjunta nos prestó esta cuenta para que podamos utilizarla y poder grabarla. ¿Qué significa que la podamos grabar? Significa que la vamos a poder subir a YouTube. Así que si ustedes no pueden asistir por algún motivo, sepan que va a estar subido en el canal de la cátedra. Nosotros lo que vamos a hacer es tenemos una lista que se llama Comisión 27-2021, donde vamos a estar subiendo todos los prácticos. La idea es, ustedes tienen que tener el 75% de asistencia a los prácticos, es decir, tienen que estar conectados. Acá Lucas está tomando lista, aunque no parezca, pero si no pueden venir porque, bueno, las cosas suceden y no sé, o no hay internet, o ya saben, va a estar el práctico grabado. El de la semana pasada lo grabamos con otro sistema, pero decidimos, y está subido, o sea, lo van a poder ver, pero a partir de ahora vamos a utilizar este Meet. Así que bueno, eso por ese lado, si algún compañero, si se anotaron con algún compañero o compañera y no está pudiendo entrar, le pasan este link. Nosotros se lo mandamos la semana pasada a todos y todas, y a todas las personas nuevas que se sumaron, que me pasaron su correo electrónico, también se los compartimos. Eso sobre los prácticos. Sobre los teóricos, nos dimos cuenta que teníamos como un límite de 100 personas en el Google Meet, así que estamos saltando entre Zoom y streaming de YouTube. Porque los martes nos están prestando, el sexo nos está prestando un Zoom pago para hasta 500 personas, para que puedan participar todos, pero los miércoles se está siendo utilizado debe ser por otra comisión, así que estamos streameando los teóricos. Y los van a poder encontrar en el canal de YouTube de la cátedra, que ahora lo voy a buscar y lo van a tener a mano. Yo el canal de YouTube se los voy a compartir mañana, igual se los compartí en la cuenta de Facebook hoy, así que ahí van a poder ver las diferentes listas, está todo tagueado, las comisiones, la nuestra, que es ahí está, ahí lo pasé. Ahí lo pasaste. La 27, después los teóricos también van a estar grabados, y casi siempre están subidos al otro día. Los teóricos son 2 veces por semana, como ya les había comentado la clase anterior. No son de asistencia obligatoria, recomendamos que vayan porque están buenos, se hacen en el chat, se hacen debates paralelos, es bastante enriquecedor el espacio, y si hay alguna persona perdida que perdimos en el medio, siempre está bueno porque o está Lucas, o estoy yo, o hay algún otro ayudante o docente que los puede derivar hacia aquí, como le pasó a Sharon ayer, que se sumaba a la comisión. Y también porque el contenido, si bien no es obligatorio que estén en el momento de manera sincrónica, es obligatorio para las diferentes evaluaciones que vamos a tener. Así que 75% de asistencia en los prácticos, teóricos no son obligatorios, están buenos, vamos a traer invitados, e invitadas, como fue el caso de hoy de Julián, pero que no sientan como que no tiene nada que ver, porque tiene que ver. Es como
una de las miradas que tratamos de ejercitar en Datos UBA, y se las volvemos a decir hoy, es que no vamos a hacer un control de lectura. Les vamos a dar estos textos núcleos, como los llamamos nosotros, que son los de teóricos, que es Daniel Innerarity, o el Dani, en la primera unidad, a Latour en la segunda unidad, después en la tercera unidad estamos trabajando con otros autores, y en los prácticos vamos a tener diferentes textos que van a hacer muchísimo más fácil el paso con estos teóricos. ¿No es cierto, Luqui? Exacto, yo ayer en el teórico, digo, lo notamos, lo observé, yo también, algunos compañeros, que había algunas dudas con respecto a esto, así que ahora vamos a ir, por eso esta introducción de Gillo nuevamente, porque entendemos que estamos también un poco sobresaturados quizá de pantallas, y la virtualidad, si bien facilita algunas cosas, otras quizás las nubla un poquito. Entonces todas las dudas que tengan vamos a tratar de aclararlas, sobre todo al cronograma de lecturas, a los textos y esas cosas que ayer, por lo menos ayer, en el teórico de ayer surgió muchísimo. Sí, y para hacer un poquitito y para traerte un poco, responderte a vos, Dylan, acá mañana les voy a estar compartiendo este archivo que ahora estoy compartiendo en la pantalla, que son básicamente como una guía de qué deberían leer para estar ok en la cursada. Sobre Innerarity, no hace falta leer todo el libro, es un libro bastante corto, dentro de todo, y de fácil lectura, pero bueno, ¿quién tiene el tiempo para sentarse? No pasa nada, Juli, si no podés prender la cámara, porque todo bien que estés, aunque te sacaron las muelas de juicio. Bueno, lo que les decía, perdón, me distraigo leyendo el chat, lo voy a cerrar un segundito para hablar. Como les decía, están buenos el libro entero, pero entendemos que no es abordable leerlo completo. Así que más o menos lo que hicimos fue una pequeña guía de textos núcleos, de qué capítulos deberían leer para entender en clave teórico. Después de los prácticos, qué es lo que vamos a estar trabajando. Todo esto se los voy a compartir mañana para que lo puedan tener, y para que puedan, mañana o esta noche, dependiendo a qué hora suban el práctico, pero para que puedan saber más o menos en esta primera parte qué es lo que vamos a estar viendo. Cuando hablamos de textos núcleos, son los textos teóricos, los textos en los cuales Estela va a estar basado y donde nosotros también vamos a ir aterrizando. Por ejemplo, el texto de Antropoceno Maldonado es un texto bastante fuerte, pero no lo vamos a trabajar tanto acá, pero es algo que Estela va a estar trayendo. Así que no hace falta que lo lean entero, sino que vayan viendo los primeros capítulos, la introducción. Pero de Innerarity, sí, acá tenemos definido la introducción, el segundo capítulo, el tercero y cuarto, o sea, como que acá está bastante definido. Van a ver que está acá. Y después estos son los textos de prácticos que vamos a estar viendo, que es lo que también van a estar viendo acá en clase. Y esto que se llama atractores, nosotros estamos trabajando mucho con una metáfora en este cuatrimestre de constelaciones, de atractores, de cosas que atraen nuestro planeta. Entonces, estos son algunos links, links, podcasts, videos, artículos, con los cuales pueden ir aterrizando cosas que vamos viendo en los prácticos. Como que van a ver la teoría, que es muchísimo más abstracta, y que y nosotros lo vamos cambiando cuatrimestre a cuatrimestre, muchos de nuestros textos base, estos núcleos, porque vamos cambiando las preguntas que nos hacemos como investigadores dentro de la cátedra. Pero siempre nos vamos aterrizamos sobre textos prácticos que están más enmarcados con el marco teórico y las preguntas que delineamos a través de los años. Y estos atractores, que el cuatrimestre pasado les llamábamos explorables, son como
estos casos más actuales que sentimos que les pueden servir para para que cierren un poco más en la realidad, y que no sea algo totalmente abstracto que no lo van a poder bajar en ningún momento. Nuestro objetivo como cátedra, como comisión, es que ustedes tengan herramientas, que sepan mirar, que tengan una mirada tecnocrítica de la sociedad, de la cultura, de los objetos culturales, que entiendan cuáles son estos actores sociales con los cuales estamos trabajando, pero de que después lo puedan llevar a un plano más práctico. Después trabajen en agencias de medios, trabajen en agencias de publicidad, tengan su emprendimiento, sean streamers, no sé, decidan investigar, que puedan llevarlo, que no sea algo que quede ahí y que no termine de bajar. Por eso como que siempre vamos a hacer ese ida y vuelta. No se estresen tanto con, uy, no, tengo que leer tal cosa, tengo que leer tal otra, porque en realidad es como no vamos a hacer un control de lectura, sino que nuestra idea es ayudarlos a pensar. Y a pensar estas preguntas. La semana pasada, ¿quiénes estuvieron la semana pasada? Casi todos de aquí. Pero ya entrando en la presentación, que voy a compartir la presentación. Una ventana, no. Esperen que esto está tardando un segundito. Tenemos compañeros que no estuvieron en la clase pasada, si no me equivoco. Facundo, bueno, creo, Moreno, que está por ahí, que estoy chequeando. Federico, que nos escribió también esta semana. Sí, Federico nos escribió esta semana. Sharon, bueno. Así que tenemos... Vamos, todavía. Bien. Bueno. Entonces, uy, acá está, muy bien, alta presentación. Nuestra consigna de hoy va a ser ajustar la mirada. La semana pasada les habíamos pedido que pensaran mediadores tecnológicos. Estos mediadores que hace 10 años no existían o no eran tan populares y los ayudan hoy en día a que no podrían vivir sin ellos. Así que algunos los comentaron en el grupo de Facebook, otros no. Los invitamos a que aporten en el grupo, más que nada para que también sea un espacio que ustedes puedan, para que vayan cruzando miradas, para que vayan nutriéndose con las otras respuestas, porque esto es lo que vamos a ir haciendo. No va a importar tanto que sepan al pie de la letra lo que dice Inerarity, sino cómo ustedes van a ir ajustando esta mirada, cómo van a ir nutriéndose de los comentarios de sus otros compañeros y van a tener nuevos desafíos, van a conocer nuevas herramientas, van a conocer nuevas maneras de ver algo. Entonces, en esta oportunidad, muchos hablaron sobre espacios tipo Spotify, YouTube, Classroom, Twitch. comentó Selva, Classroom. Exacto. También. Classroom, Radio Cat, también como un espacio para recordar algunas partes de audio, pero ¿quieren alguno o alguna compartir cuáles son los mediadores tecnológicos sin los cuales no podrían vivir hoy en día? Está el micrófono abierto. Google Maps. Google Maps, Florencia dice Google Maps, es verdad. ¿Quién de ustedes ha tenido o conoce lo que fue una guía T? ¿Guía T? Yo nunca ni llegué a entenderla y viví muchos años. Yo sí, la he usado a los 13 años, por ahí 12. Malena, bueno, Matías la usaste a los 13, Malena no la llegaste a entender. Tuvimos GPS también, me acuerdo de... Hola, perdón. Hola, está bien. Me acuerdo que los primeros viajes en familia con el GPS digital, que era una pantalla, bueno, muchos lo habrán visto, que únicamente cargabas los mapas de dónde ibas, como si fuera una memoria, y te iba marcando, que hoy en día lo tenés con el Google Maps o con el celular directamente, pero era tipo un GPS, y era toda una cosa novedosa, y era touch, y era muy ridículo, pero estaba muy bueno. Bueno, y acá, es que sí, es rarísimo el GPS, y además ahora con el celular como que también resolvemos todo. Y para mí un mediador tecnológico, aunque no lo hayan dicho, es el celular mismo.
básicamente, como un aparatito con el cual no podríamos vivir. Ahí Martín, por ejemplo, dice que está sin el celu, y sin WhatsApp puede vivir tranquilamente, pero no sin Instagram. Entonces es como, ¿por dónde nos comunicamos con otras personas? Y para nosotros también fue algo importante esto, porque decíamos, tenemos que contactarnos con los chicos y con las chicas de esta cursada. Tenemos que entender que ustedes no tenían acceso, algunos no tienen acceso a un dispositivo propio para cursar. Entonces, ¿qué hacemos? Armamos un grupo de WhatsApp para comunicarnos con ellos. Algunos de ustedes no tienen WhatsApp. Bueno, Martín no tiene celu ahora, y tenemos otros compañeros que tampoco tienen celular, quiero que sepan, o sea, entonces dijimos, bueno, un grupo de WhatsApp o de Telegram no puede ser. Bueno, abrimos un espacio en Facebook, que se puede ver desde una computadora, se puede acceder desde diferentes lugares, la sesión sincrónica en Meet, y después el mail, como 3 espacios. Porque con el campus no podíamos contar, porque el campus la mitad de las veces está caído. Toda la semana pasada intenté entrar y era como la mitad de estas veces está caído y la mitad de las veces no. Pero bueno, entonces de repente, ¿con qué no podríamos vivir? Yo ahora no puedo vivir sin el Google Calendar, que me recuerda las sesiones y las clases que tenemos. O sea, yo ya no las anoto, no uso más agenda, uso Google Calendar. Sí, me sumo al Google Calendar. Y últimamente, para sumar también porque después era como la otra consigna era cuáles no podemos ya despegarnos. Empecé este año que empecé con mucho trabajo, una aplicación que me recomendó Sofi, que es Todoist. Nosotros usábamos Wunderlist, que era como para hacer listas nada más y tareas. Y es una cuestión de práctica, pero ahora llego a la oficina, cuando llego a la mañana, tipo 8:30, 9, abro el calendar y abro lo que tengo que hacer, digamos. Y aunque suene así menor, me permite resolver una cuestión muy importante, que es la planificación de mi jornada, por ejemplo. Entonces ya, por ejemplo, tampoco uso agenda. No uso más mis notas en papel. Bueno, hablaron de del Google Maps, hablaron de Instagram, hablaron de Radio Cat. ¿Con qué otra cosa no podrían vivir? O por lo menos, ¿ustedes toman taxi o usan Cabify, Didi, Uber, o no sé si hay más? Televisión. ¿Podés vivir sin la televisión o no podés vivir sin la televisión? Se re puede vivir sin tele. Sí. Se re puede vivir sin tele. Se recomienda, yo lo recomiendo. También hay una aplicación muy buena para ordenamiento, Lucas, que decís, que se llama Asana. Yo la uso con el trabajo, es buenísima, porque le puedes aplicar tareas a personas, te va avisando, te llega el Gmail. O también eso empieza a suceder, ¿no? Como que distintas plataformas se van hookeando y empiezan a interactuar como la Asana con Google, y de repente tenés todo un entramado que está buenísimo, porque estás como... Un poco te desligás también de la responsabilidad, ¿no? Bueno, me avisa Google. Facebook me avisa los cumpleaños. Como bueno. Facebook, LinkedIn te avisan los cumpleaños. La tele, si se puede vivir sin la tele, termina apareciendo como radio de fondo, en muchos casos. ¿Que alguno de ustedes tiene radio en su hogar? No, ¿qué es la radio? Bueno, vos tenés, acá hay otro que sí. Pero bueno, ¿escuchan radio? Sí, algo. Algo. Pero en el auto, ponele. En el auto. Sí. Claro, pero no en mi casa, en que bueno, ahora voy a escuchar la radio. Claro, radio en el celu, de vuelta, el aglutinante termina siendo el celular, que tiene el que nos despierta, el que nos da la música, el que nos da la radio, y así sucesivamente. Y son cosas que hace 20 años, capaz que ustedes en la casa de sus padres o de sus abuelos, verán que estaba y que estaba el Dixman, estaba para poner cassettes, y ahora ya está reemplazado, pero no podrían vivir capaz sin un celular. Y eso hace 10, 15 años no era lo más normal del mundo. Pero bueno, nada, un poco es para entender cómo se nos va modificando nuestras experiencias de usuario y de consumo. Que eso también es importante para nosotros. Acá es como que estamos yendo a un plano más práctico. No estamos con Daniel todavía, estamos en un plano muchísimo más práctico de lo que vimos la semana pasada.
los y las que no estuvieron la semana pasada, estuvimos viendo el texto de Manovich, de Led Manovich. ¿Alguno lo leyó, lo pudo releer en vista después lo que vimos de la clase? ¿Tiene alguna consulta o comentario sobre Manovich? Bueno, estamos en micrófono abierto, así que aparezcan y comenten. Pero hasta que alguno se anime a hablar, les comentamos sí. O sea, no voy a responder lo de Manovich porque no lo puedo leer todavía. Yo pensé que había que leer el libro entero de Itinerarity. No. Estaba como con eso. Pero como que un mediador sin el que yo no puedo vivir, estuve pensando mucho y tal vez sea muy general, pero Google, porque yo trabajo en marketing digital y básicamente todo lo que hago y vivo depende de Google. O sea, todo lo que es se me fue la palabra, sí, como ads, como propagandas pues en Google, sí. Todo, y pues todo, o sea, justamente Google sabe dónde estoy, a dónde voy, qué hago, a qué horas, dónde trabajo, dónde vivo, absolutamente todo lo hago por Google. Y mi trabajo depende enteramente de Google. Entonces, eso. Muy interesante para debatir también. Totalmente. En el cuatrimestre anterior que estuvimos trabajando capitalismo de plataformas, diríamos como que todo el trabajo de una persona depende de un buscador como es Google, una de estas grandes 4 empresas, Google, Amazon, Facebook y Apple, son como las que nosotros conocemos como las plataformas GAFA, estas grandes empresas que, ahora vamos a ir un poquito a eso, vamos a retomarlo en la clase, que manejan casi todo el comercio, la economía digital y que cada vez son más poderosas. Pero está perfecto, Paulina. Y como decíamos, ahora les vamos a pasar la guía de lectura para que sepan bien qué parte del texto de Itinerarity tienen que leer, qué tienen que leer de prácticos. Y no te preocupes que si lo leíste entero o estabas leyéndolo entero, igualmente te va a servir, porque es una misión más bien general. Nosotros definimos algunos capítulos porque entendíamos que les iban a servir en clave mejor y son más amables que otros. Bueno, sobre Manovich, ¿algún comentario para hacer? Este es el momento para que estamos viendo el texto. Yo leí el texto y me gustó, me pareció fácil de entender y que la idea general de que el software está en todo, en la sociedad contemporánea, me pareció muy acertada. Sí, y nosotros damos Manovich, que no es algo que se esté dando en el teórico, porque para nosotros es un marco, es el marco teórico en el cual podemos empezar a acomodar todo el resto de las piezas. Es como todos estos textos rectores que nos ayudan siempre a enmarcar la filosofía sobre la cual está la cátedra. Entonces, esa es la mirada, el software está en todas las cosas y nosotros tenemos mediadores tecnológicos sin los cuales no podemos vivir. Cuando Manovich escribió ese texto, ya era obvio, pero no tan obvio como hoy, como que estamos atravesados a través de las pantallas a un nivel extremo, en el que estamos haciendo una dieta de no queremos más pantallas. ¿Algún otro comentario sobre Manovich? Bueno, si no hay más comentarios, seguimos con la presentación. ¿Te parece, Lucas? De Manovich, si no hay más comentarios, también recuerden que les enviamos en el mail otras propuestas que también son invitaciones a que vean algún video. Yo creo que les pusimos una charla TED, le pusimos una película y un libro, recomendaciones que siempre son... yo creo que nosotros no esperamos que vean todo el material que les enviamos, porque probablemente cuando vean a fin de cuatrimestre todo lo que les enviamos van a decir cómo puede ser, digamos, que envíen tantas cosas, porque hay muchísimos textos interesantes, muchísimos videos interesantes, propuestas, lo mismo lo de nuestro amigo Refik, que hace con
esa cantidad de datos que si lo linkean ahí con Manovich es el uso de una gran cantidad de datos y la generación de un objeto artístico en el caso de él. Refik diciendo que estaba inspirado en Borges, es exacto, muy Es hermoso citando a esa Borges, parte. citando a Borges, exacto, sí, muy bien. Es para que complementen un poco y esperamos que les sirva como orientador, digamos, en este recorrido que propone tanto Estela y Alejandro en los teóricos y nosotros acá. Así Por que eso, véanlo. o sea, lo que nos comprometemos es a que lo que vamos a trabajar es lo que vamos a poner en la guía de lectura. O sea, en algún punto u otro lo vamos a retomar acá, los vamos a pedir que lo trabajen, que lo elaboren. La guía se las voy a pasar, se las vamos a estar mandando esta noche o mañana, como para que les quede muchísimo más claro y no estén como diciendo qué hacer, qué no hacer y demás es. Y todo el resto que les mandamos es bonus track, por si se quedaron manijas con un tema, bueno, acá tienen más, y si quieren más cosas, nos piden, y si quieren compartir, compártanlas en los mails, después vamos a compartir todos los mails de todos para que puedan tener y compartirlo, o en el grupo de Facebook. La idea es que sean disparadores y que les ayuden a profundizar. Porque a fin de cuentas, a fin de cuatrimestre, lo que van a terminar haciendo es ustedes productos. Entonces, todos estos insumos que hoy parecen, uy, qué pesados, o uy, no tengo tiempo para ver esto, o ya lo vi, les va a servir como inspiración para ustedes crear lo suyo. Pero ya vamos a llegar a eso. Estoy como que tirando, ya vamos a llegar y estamos ahí. Sobre Inerarity. Ya lo estoy aprendiendo a decir, ¿eh? Antes no lo podía decir entero. A mí me gusta que le digamos el Dani, que ya el sea Dani. como nuestra... Sí, yo también, pero bueno, los chicos quiero que también sepan, es el Dani, es este sujeto. Las lecturas que vamos a ver que vamos a estar trabajando y con las cuales queremos que lleguen para la primera parte, para el primer parcial, para la primera entrega, son estas. Un mundo, la introducción, un mundo a la intemperie, el retorno de los piratas, la humanidad amenazada. Hoy vamos a ver estas dos, la incumplida promesa a proteger, bueno, y todos estos. Así que, captura de pantalla, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que está en la guía. Hoy vamos a estar viendo estas dos. Así que bueno, ¿arrancamos? ¿Te parece, Lucas? Bestia querida. Sí, arranquemos. Gracias. Bueno, acá lo que tenemos es básicamente un cuadro de un barco pirata. Los piratas, esta figura que existía, los corsarios, que 1000 veces seguramente habrán visto en... No, sí, va a estar en la guía, no te preocupes, Pau. Va a estar todo, no se preocupen. Además, acuérdense, esta clase va a estar grabada, así que... Se sube. Se sube todo, no se preocupen. Después le vamos a hacer llegar un mail con todos estos links. Está la materia habilitada en el campus, pero no vamos a estar usando el campus, realmente porque está funcionando muy, muy mal. Así que la semana pasada estuve intentando subir las cosas ahí, y de las 4 veces que traté de subirlas, o sea, 3 veces el campus estaba fuera de funcionamiento o en mantenimiento. Así que lo que vamos a dejar es como que dejé un primer posteo contándoles dónde nos íbamos a encontrar, y nada, dónde nos íbamos a encontrar, y así que vamos, y después como que vengan para acá, para estos lugares. Así que bueno, volviendo un poquitito a la presentación, en esta primera parte lo que estamos viendo es el texto, el capítulo del retorno de los piratas en la era global, de Inerarity. ¿Y qué pasa con este sujeto que habla de los piratas? Los piratas era algo previo a la modernidad. Se hablaba de un mundo desterritorializado, donde estaba todavía conformándose el mapa del mundo. Ustedes seguramente cuando hayan estudiado historia en la escuela, habrán visto como que estaba el tema de la unificación alemana, de las diferentes colonias que había, de los países conquistadores, y todavía era como el TEC de nuestro mundo, era una cuestión que estaba a construir, no estaba definido geopolíticamente como está ahora. Y geopolíticamente está instituido en América, en Europa,
pero hay regiones de África, por ejemplo, que tienen países nuevos en los últimos años, como que eso es algo que capaz que es ajeno a lo que vemos todos los días, pero como que Sudán del Sur es un país que hace 30 años no estaba, por ejemplo, sí, más o menos, pero como que geopolíticamente todavía nos estamos constituyendo. Y la figura del pirata estaba en ese momento, cuando el mundo era un espacio desterritorializado. Cuando estaba toda esta situación. Y a Innerarity, que le interesa mucho hablar sobre globalización, sobre cómo construimos bienes comunes, que eso es una de las cosas que se habla mucho en este capítulo, la noción del bien público común, le interesa retomarla. Porque la noción de territorio fijo, de frontera, es un artefacto creado en la modernidad. En el mundo antiguo era todo mucho más fluido e ilimitado. Yo no estoy mirando mucho el chat porque me distraigo, pero si ves que hay algo que tengamos que responder, Lucas, chifla. No, estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, armen grupos WhatsApp, júntense, sean cooperativos, y nosotros no los queremos llenar de medios, sino queremos tenerlos en 2 o 3 lugares, pero instamos a que todas las maneras de comunicarse que tengan, bienvenidas sean. Entonces, hablábamos de esta figura, de este pirata antiguo, que era el corsario, que saqueaba, que aparecía, que en esta noción de este mundo antiguo, donde no había definidas las reglas, pensemos en un mundo previo a la Revolución Francesa, donde donde estábamos siendo colonizados o colonizando, donde no estaban instauradas las leyes de este mundo moderno. ¿Y ahora qué pasa? Estamos en otro momento, pero la figura del pirata vuelve a aparecer. Pero no sé si alguno de ustedes vio esta serie. ¿Saben qué serie es? Básicamente es una serie llamada Mr. Robot. El protagonista... No se ve Gillo. Ah, no se ve. Ah, está bien. Creo que no se vio tampoco el de... Ahí está Jack Sparrow. Ese es un pirata. Pirata del Caribe, ¿no? Claro, Piratas del Caribe. Mr. Robot es alta serie. Exactamente. Bueno, lo que te estaba diciendo, se me había destildado. La figura anterior del pirata era esta figura del corsario que saqueaba, que no estaba definido los bordes. Y ahora estamos en otro momento de la historia. La modernidad nos pasó por encima, la posmodernidad, estamos en un mundo pandémico, pospandémico, apocalíptico, y la figura del pirata es otra. Y ahora sí se va a ver, como decía a la compañera, alta serie Mr. Robot. Ya terminó. Es una serie que tuvo 4 temporadas y donde aparece otro tipo de figura del pirata, el hacker. Y no el hacker de Carlín Calvo y de los 90, no sé si alguno sabe de esa referencia a la que estoy hablando, pero bueno, si no les paso, te lo resumo así no vas de esa serie. Pero básicamente en la figura del hacker como esta persona que rompe con lo establecido, que rompe la seguridad, que sale por los bordes, que sale de los espacios formales y quiere conocer o dar a conocer situaciones que los estados-nación, que las empresas no quieren que se sepan. En un punto termina siendo una figura un poco caótica, y en otros puntos como pueden ser también paladines blancos. Como que tiene este sombrero negro y este sombrero blanco, la figura del hacker, del pirata. Nosotros todos los días estamos en un punto u otro siendo un poco hackers cuando estamos vulnerando, no sé, cuando bajamos alguna serie vía torrent, no estamos vulnerando un banco o estamos divulgando datos privados, pero estamos rompiendo un poquitito con lo establecido, pero en Internet. Porque la figura del pirata es esto, es una persona que no responde a avales territoriales, funciona a través de diferentes espacios que van siendo de diferentes plataformas. En este caso vamos a anclarlo en Internet, pero podrían ser otro tipo de hackers ambientalistas, y trabajar en el terreno, y así sucesivamente.
es una nueva forma, de esta manera, Innerarity, trayendo de vuelta la figura del pirata, del hacker, nos trae unos anteojos y nos dice, tenemos que ver el mundo de otra manera. El mundo de Bauman, que decía que es este mundo líquido, que también aparece en el texto, no es tal cual lo planteamos. Nosotros tenemos que pensar en un mundo más bien gaseoso. Gaseoso que se escurre, que no podemos atrapar con nuestras manos. El agua en un punto u otro la podemos agarrar. Podemos agarrar una vasija y envolver eso que va apareciendo, ese chorro. Pero cuando hablamos de este mundo más etéreo, más gaseoso, es ingobernable. Innerarity, cuando escribe este libro, lo escribe, esto voy a repetirlo de la semana pasada, pero lo escribe pensando en un mundo quebrado por la crisis del 2008, esta crisis donde comenzó a fines del 2007, 2008, no sé si están muy al tanto de esta crisis, pero si no, les recomiendo fuertemente una película llamada The Big Short, que menciona esta burbuja inmobiliaria que se derrumbó y la cual destruyó muchísimos sistemas financieros a nivel global. Es muy divertida la película, se explica muy fácilmente cómo fue la crisis del 2008. Pero bueno, Innerarity explica esto a la luz de esta crisis, a la luz de la gripe aviar, que apareció también en esos momentos, fue en el 2008 también, que no se vivió de la misma manera como se vive ahora el COVID-19, pero que igualmente fue un momento de gran crisis a nivel global, porque fue algo que básicamente dañó la manera de vivir en sociedad, porque básicamente afectó a un montón de países y hubo otros efectos colaterales de eso. Entonces él nos plantea, bueno, estamos acá, pasó esto, el mundo globalizado termina siendo de esta manera, y nosotros ahora tenemos que volver a esta figura de pirata. Perdón, tomé un poquito de agua. A esta figura de pirata que nos permite romper también con esta idea moderna de Estado-nación y de territorios establecidos y fijos. Entonces, ¿alguno conoce esta imagen? ¿La tiene más o menos a mano? ¿Saben lo que es? Sí, el encallamiento del Canal de barco. Suez. Sí. Exactamente. ¿Cómo es, Lucas? El Evergreen. Evergreen. Hoy me crucé con un Evergreen llegando al trabajo. Básicamente, el canal de Suez, o sea, yo no lo podía creer. Cuando me enteré de esta noticia y de lo que había sucedido, era como, no. Entonces decíamos, el canal de Suez, que es donde pasa un montón de tráfico marítimo, donde, o sea, como un barco que se terminó encallando, como paró millones y millones de dólares en movimiento económico durante 6 días. Y no lo podían destrabar. Entonces, qué frágiles somos. Tenemos internet, tenemos la inteligencia artificial, tenemos las plataformas, tenemos todos nuestros espacios de confort, y de repente sucede esto y se para el mundo. O sea, no es que se paró nuestra vida cotidiana, o sea, pero realmente como que fue algo que cambió la manera de, que cambió durante un par de días como los flujos económicos a nivel global. Sí, yo quería hacer un dato de color, pero por hora, Sí. ahí no sé si tenés ese dato exacto, pero es como 4.500 millones de dólares se perdía por hora, una cosa así. Eran números exorbitantes en un canal que también es un canal artificial. ¿Pero qué productos que tenían vencimiento? O sea, ¿por qué se perdieron? ¿Porque se dejaban de vender? ¿Esa plata no se recupera después? No, el tema es que vos tenés, primero están los movimientos de la bolsa. O sea, es como que es todo como el aleteo de una mariposa que cambia la manera de la economía mundial. Entonces vos tenés que a través de este canal, como ves en la presentación,
hubo un embotellamiento de 185 barcos. Esos barcos, o sea, si vos tenés que mandar algo por barcos que es muy grande, muy pesado y que no lo podés hacer por avión. ¿Qué se mueve por barco? Petróleo, o sea, ya de por sí el petróleo que es carísimo. Entonces, de repente, el petróleo terminó saliendo muchísimo más caro porque, no sé, porque estaba embotellado, o sea, pues estaba este embotellamiento y no se sabía cuánto podía ser. Y puede ser 1 hora, puede ser 5 horas, o puede ser 6 días, pero hay gente, hay industrias que necesitan eso en el momento, y cada minuto que no se sucede, que no se tiene lo que se pidió, es pérdida. Y esto es de repente, no sé, algo muchísimo más en lo cotidiano, pero vos, hoy estamos a 31 de marzo. Muchos cobran el 5 o 6 de marzo, de abril, y seguramente este fin de semana decís, la pasan mal porque no tenés plata, no podés hacer nada, no podés hacer la compra del súper y estás viviendo arroz y fideos hasta que cobres el 5 de marzo, el 5 de abril. Entonces pensemos eso a una escala global. Pensémoslo como, bueno, no llega lo que tiene que llegar a un momento, entonces como es pérdida. Y vos decís, bueno, de repente, no tengo plata para comprar esto, pero uso el descubierto de la tarjeta, o uso la cuenta corriente, y eso te genera deuda, y eso te genera interés, y eso a niveles, escalas globales, y todo el tiempo, todo el momento, todo el tiempo, y eso te obliga a pagar con el precio aumentado el petróleo, porque como hay escasez, el poco que está, lo tenés que pagar más caro. Y eso también, digo, para entender el circuito económico, bueno, ya van a cursar economía o ya lo hicieron en el CBC probablemente, pero también te obliga a pensar lo frágil del sistema y de cuánto dependemos nosotros y nosotras de él. Y cómo en pequeñas cosas, ¿no?, termina generando un impacto global, y como una cosa mucho más grande, como lo que estamos viendo en este momento como pandemia, también. Exactamente. Y volviendo, o sea, y esto es un ejemplo muy burdo y muy de esta semana, de lo que habla Inerarity, porque en este segundo capítulo, en la humanidad amenazada, estaba buscando el nombre del capítulo, pero se me fue un segundo, habla de este mundo gaseoso, donde hay una desconexión entre los flujos comerciales, capitales y los intercambios de divisa. En este mundo gaseoso las cosas suceden, se escurren, pero no las podemos controlar como en el mundo líquido, sino como que suceden. Y el canal de Suez es básicamente una muestra de este mundo gaseoso, donde hubo una mala maniobra, y no vamos a decir que fue una persona la que se confundió. Acá hubo un tema de logística general, donde no le avisaron a la persona que se iba a quedar encallado, no sé bien cómo fue, pero como que termina encallado y este aleteo de que un encallamiento hizo que estén con la pérdida de millones de dólares por día, y eso hace que sea más caro el petróleo, y que sea más caro el petróleo, ¿qué va a hacer? Que después te cobren la nafta más cara, y si te cobran la nafta más cara, te van a cobrar después el paquete de fideos que vos no llegaste a comprar el 31 de marzo, porque no habías cobrado y lo compras el 5 con un precio más caro. Entonces, ¿cómo en este mundo globalizado, donde todos compartimos materias primas de todo el mundo, el canal de Suez termina siendo el aleteo de la mariposa que te impacta en que pagues un paquete de fideos o un pedazo de carne o una verdura más cara que lo que estabas pagando la semana pasada? Además de un montón de otras cosas. Pero bueno. Imaginemos, justo acá yo estaba citando el capítulo 2 de Inerarity, nosotros hablamos mucho de lo visionario de Inerarity, del Dani, al escribir este libro que tiene un par de años, y exactamente está hablando y cita el carácter epidémico, dice él, de la sociedad contemporánea, y habla del impacto de una epidemia que lo que hace es afectar y generar consecuencias en un montón de ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Desde la financiarización de la economía, el pánico, bueno, la desconfianza. Imaginen si los 13.000 barcos que estaban esperando llevaban la vacuna o tenían que llevar la vacuna o estaban cargando vacunas
Entonces ahí es donde vemos el impacto de este que es un caso hoy aislado y que fue noticia durante 5 o 6 días, ¿no? Pero este es un solo ejemplo de algo que, bueno, el autor del libro principal que tienen ustedes ahí para leer, Se está citando. se está citando. Ahí Ahí se va. corta el mic. Pero bueno, para nosotros es un caso bastante como burdo, explícito, de esta metáfora que plantea sobre el mundo gaseoso, que plantea Inerarity. Es ver lo ingobernable, lo que falla. Este libro escrito después de una crisis, de una primera gripe, del carácter pandémico, epidémico que aparece. Como es genial tu ejemplo, Lucas, de que imagínense que todas las vacunas de Argentina estuvieran en estos barcos y bueno, nada, no tendríamos capaz que, si estuviéramos todos vacunados, no tendríamos 16.000 casos y un montón de situaciones y cuestiones personales que haber. Entonces, ¿qué nos dice Inerarity con esto? Estela en el teórico y también en, qué sé yo, en redes sociales lo que hace es habla del concepto de constelaciones. Constelaciones lo trae del libro de Inerarity, lo trae de este capítulo, lo trae de ahí y dice, porque las constelaciones en un cielo oscuro, en un cielo totalmente profundo y oscuro, son figuras que les dio el ser humano, que les dio forma, que generan una historia, y que tienen un sentido en un cielo totalmente vasto, infinito para nosotros, inconmensurable, inabarcable, ingobernable. Entonces, lo que hace Inerarity con este texto es hablar y hablando de esta metáfora del primer capítulo, con el concepto de piratas y con el mundo gaseoso en el segundo capítulo, es hablar de romper con la concepción de la afuera de adentro, entre la naturaleza y lo humano. Ya no hay bordes, ya las fronteras están siendo total y absolutamente cuestionadas. Y nosotros también lo vemos en el día a día, en los flujos migratorios. No, sabemos que ya esta cuestión de Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, no tiene tanto sentido. Entendemos que están las fronteras que nos ayudan a organizarnos social y económica, de manera social y económica, pero lo que plantea Inerarity es que esto está roto. Ya no podemos pensar de esta manera, sino que tenemos que pensar en este mundo donde no hay bordes, no hay afuera, porque cuando hay bordes, cuando nosotros dejamos fuera algo, es que también lo estamos omitiendo, lo estamos externalizando. Lo que está afuera no lo vemos. Es como cuando ocultamos algo debajo de la alfombra. Y en Inerarity lo que habla, estoy diciendo mucho Inerarity, ya deja de decir Inerarity. Perdón, Bueno. Chicho, para que tomes un poquito de agua también, pero justo es esto que hoy decía, si no vieron el teórico, es esto que hoy decía Julián. Julián en un momento, en la primera mitad, cita sus anécdotas antes de llegar a Japón y demás, y él dice, para aprender de algo hoy, ya no es necesario ir a vivir como hacía Levi Strauss 30, 15 años en una tribu para descubrirlo, porque ya está descubierto todo. Esto es un poco lo que dice el Dani del mundo sin márgenes, sin afuera. Ya no hay otros, o sea, ya no hay otros a los que hay que ir a estudiar, a investigar. Ya conocemos todo, dice, está todo al alcance de nuestra mano. El conocimiento, incluso en este mundo globalizado, esto que antes de este pasaje que cuenta Inerarity, era algo que había que ir a buscar, ir a conocer. Hoy ya tenemos al alcance de nuestras manos todas las calles en Google Maps, no sé, en Street View. Podemos ir a cualquier lado, conocerlo, saber, tenemos exceso de información, exceso de libros, exceso de estudios en Google académico que podemos leer. Entonces, esto que dice Gillo muy bien del mundo
sin bordes, es este mundo gaseoso, en definitiva. Van a ver que todo el tiempo utiliza las metáforas para contrastar el presente. Lo que está hablando Innerarity es el hoy, lo que nosotros vivimos hoy, en este momento. En contraste de los piratas de Jack Sparrow, digamos. Claro, pero estos nuevos piratas que aparecen están a la veda de este mundo gaseoso, donde se plantean nuevas maneras de establecer, porque no podemos seguir pensando el mundo con las concepciones antiguas. Y esto es algo que también desde la cátedra decimos, cuando le decimos que se pongan, cuando ustedes van a analizar las cosas desde una mirada sociocultural y van a analizar estos fenómenos, ustedes les vamos a arruinar la vida, porque les vamos a decir, miren, no podemos mirarlo de esta manera, o sea, ya no se puede mirar así. Y por eso también estamos trayendo estos textos tan nuevos y que capaz que no van a volver a leer y nada. Para continuar, esto es básicamente lo que diría el Dani de estas unidades, de estas primeras unidades, y que para lo que nosotros es importante que retomen. Estos conceptos generales. ¿Y por qué les decimos eso? Para que ustedes aprendan a mirar. Hoy, el concepto de hoy es ajustar la mirada. Como veamos la realidad, veamos los objetos culturales, estén en lo online, o sea Google o el canal de Suez, con esta mirada, como es ingobernable, no se puede gobernar. O sea, no estoy en contra de los gobiernos, sino como que yo creo mucho en la política pública, pero si los gobiernos no se dan cuenta que hay que hacer un cambio de mirada, como seguramente va a haber muchísimas más debacles, porque los pensamientos, las ideologías, van a escurrir por otros lugares. Y con esa introducción, voy a traer otro de los textos que le habíamos pedido que lean para hoy, que es la ideología californiana. ¿Pudieron leerlo? Yes, no. Sí. No, Vicky lo leyó, algunos dijeron que no. Vicky, ¿querés decir algo sobre el texto? Nada en particular, me gustó. ¿Qué te pareció? Me gustó, sí. ¿Te gustó? ¿Alguno más lo leyó? Les recomendamos mucho que lo lean, y este sí es uno de los textos que son dentro de obligatorios para nuestro práctico, porque también les vamos a marcar la otra campana. Les decíamos que está Innerarity, que está hablando de los mundos gaseosos, de esta cuestión más inconmensurable, pero después les habíamos dicho en la clase pasada que queremos detenernos en esta primera parte en los actores que viven en este mundo gaseoso, que están haciendo usufructo del mismo. Y la ideología californiana, los ideólogos de esta ideología californiana, establecen que los debates sociales y políticos sobre el futuro no tienen importancia. Tenemos que centrarnos en el ahora, en el, entre comillas, vibrar alto, en ver si el Bitcoin sube de precio o no sube de precio hoy. Sí, o sea, como estos actores, estos personajes, los que ahora son lo que se llama la ideología, son parte de la ideología californiana, son personas que en su momento, fui a leerlo y lo encontré más. Este texto lo encontré un día y cuando fui a leerlo no lo encontré más, el de la ideología californiana. Ahora, bueno, no te preocupes, te lo compartimos ahora por chat y está en la guía de lectura. Así que no te preocupes si no lo encontraste. Igual lo mandé por mail, así que debería estar en el mail de la semana pasada. Pero bueno, nada, se los volvimos a compartir. Lo que dice, ahí está, muy bien Guido, siempre presente. Lo que decimos con estos, los ideólogos de la ideología californiana, como decíamos, son estas personas que en los años 60, 70, como empezaron a meterse en el mundo de la tecnología, en California, que era un sector muchísimo más progre de lo que es Estados Unidos, empezaron a investigar, conocían lo que era Internet, la tecnología de la información, y empezaron a crear una industria alrededor de eso. Y en los 90 realmente como le fue bastante bien, y podemos decir como que fueron los primeros gerentes de empresas tecnológicas. O sea, los hippies de los 60, devenidos en empresarios tecnológicos
en la California, en el sector más progre de los Estados Unidos. Y ellos plantean que estos debates sociales y políticos no tienen importancia, que ahora lo que importa es otra cosa, que es el emprender, que es el que uno puede hacerse cargo de lo que es de su economía, que no tiene que depender de los estados. Es como una vertiente bastante liberal de lo que es la economía. ¿Y por qué traemos de vuelta el tema de la economía? Porque estamos inmersos en un momento de economía, capitalismo de plataformas, donde estamos regidos de vuelta por estas grandes empresas, Google, Amazon, Facebook, Apple, y estamos consumiendo los contenidos de estas 4, y había alguna otra más dentro que estaban entrando ahora. Sí, varias. Varias más. Con Pero Julito bueno, teníamos ahí como la Adobe y Microsoft también como dentro de las GAFA. Ahí sería GAFAMA. Y yo agrego una más, pero es mucho menor. Pero ahora empezó a crecer, que es Nvidia, que es una marca que originalmente es conocida como placas de video, pero ahora que se metió en la inteligencia artificial, en los autos inteligentes, que es esta ideología, ¿no? De ir desarrollando y se va extendiendo, qué es lo que viene haciendo Google, qué es lo que viene haciendo Facebook, Amazon, sobre todo Amazon, ya creo que hoy es la empresa más valuada de las GAFA, sí. más que Apple, que venía siendo la más valuada en millones de dólares, ahora ya Amazon lo ha superado. Bueno, hasta acá más o menos vamos entendiendo la línea conductora que estamos siguiendo, o nos estamos yendo demasiado de manera gaseosa. Bueno, lo vamos a seguir para darles un poquitito porque dijimos que no íbamos a estar hablando 2 horas. Entonces, tenemos a estos sujetos de las GAFAMA, ya vamos a volver sobre ese tema un poquito más adelante en otras clases, y tenemos este sujeto que en realidad lo queremos mucho. No sé si lo reconocen, capaz que lo vieron en algún momento en Semiótica 1, a Fernández le gusta. Este sujeto, si no lo tienen, se llama Marshall McLuhan, que nosotros lo queremos mucho, McLuhan. Nos gusta lo que plantea, y también me parece que les gusta a los representantes de la ideología californiana, porque tomaron parte de sus ideas. Uy, ¿ya? ¿Cómo? Sí, podrías repetir el nombre, porfa. Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, lo queremos mucho y recomiendo muchísimo sus libros. No sé si mi asistente me va a traer, tengo un asistente que me va a traer el libro. Ahí está, ahí va. Yo tengo ese mismo. En medio es el mensaje. El masaje. El masaje, exactamente, pero también dice, el medio es el masaje, un inventario de efectos. Comprender los medios de comunicación es otro de los libros, es de la escuela no me acuerdo cuál era de Toronto, es canadiense, pero no sé si era Toronto, bueno, no importa. Puede fallar. En semiótica probablemente lo citan siempre el concepto de aldea global, ¿no? Que es como el más citado y también el más criticado de McLuhan. Ahí está, Dylan estuvo hoy adelantándose al mundo gaseoso. Si tienen Santander en Jenny, tienen reintegro con los libros. Igual compren editoriales pequeñas. La marca editorial es muy buena editorial que tiene el libro. Pero no importa, volvamos a la clase. A los ideólogos de la ideología californiana también les gustaba Marshall McLuhan, porque McLuhan habla de que la convergencia de los medios, la computación, las telecomunicaciones, llevaría a una ágora electrónica, donde las personas somos las que podríamos expresar nuestras opiniones sin censura alguna, donde no necesitaría, y esto lo agrego yo, que dirían los ideólogos californianos, donde no necesitaríamos del poder de los estados para que nos digan dónde podemos intervenir y qué es lo que podríamos hacer. Entonces, todos estos ideólogos californianos que hablan de este sumum tecnológico, les gusta mucho como marco teórico sobre el cual emplazarse.
Así que este es como que es uno de sus autores de referencia, pero en realidad McLuhan es mucho más que lo que de lo que puedan hacer los ideólogos californianos, básicamente. Porque en realidad los ideólogos californianos hablan de todo esto, pero todo lo que ellos hicieron, todo desde dónde salen su financiamiento, ellos que hablan del libre mercado, de esta no necesidad de Estado, de no debate de lo que del futuro, porque tenemos que meternos en el ahora, ¿y por qué nos metemos en el ahora? ¿Por qué ellos hablan de este ahora? Porque ahora es donde consumimos, ahora es donde estamos, ahora necesitan que las acciones suban o bajen. No es porque dejan es por eso que están pensando en el ahora, porque lo que consumimos es ese ahora. Pero todos estos ideólogos que dicen que no necesitan del Estado, muchas de sus invenciones, muchos de sus financiamientos, vienen del presupuesto de defensa de los Estados Unidos y de diferentes organismos estatales, como fue, por ejemplo, la NASA. Entonces, como que son un mundo de contradicciones sobre las cuales están presentes, sobre las cuales se basan. Son completamente antiestatales. Y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con lo que son la ideología californiana, ni con estos flujos cibernéticos donde lo que importa es el libre mercado solamente, y donde no hay una presencia más comunal. Pero es importante traer esta visión para entender quiénes son los hacedores de tecnología y de infraestructura hoy en día. Ya la semana pasada habíamos hablado un poco de esto, pero acá volvemos sobre este tema. Y también volvemos sobre el tema de que necesitamos de una economía que pueda liberar los poderes creativos, que pueda liberar, que tenga una mirada más desde los derechos humanos, con una perspectiva de género, donde no solamente se piense en el libre mercado y en el sumum tecnológico, sino que pensemos hoy en el futuro y en el presente más cercano. Entonces, saliendo un poco de esto, y les queremos traer esta pregunta, y vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de terminar la clase, igual nos vamos a extender porque me zarpé hablando. Así que ya les aviso un poquitito. Les hacemos esta pregunta, y se las hacemos ahora, en el momento. Para ustedes, que no son ideólogos californianos, ni están perdiendo millones de dólares por el canal de Suez en este momento, ¿cuáles son los grandes temas que tenemos que ocuparnos hoy para no desesperar, para no estar al horno mañana? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Hablamos de este mundo gaseoso, ingobernable, hablamos de su rol como comunicadores y creadores de medios de comunicación, de mensajes. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros hoy para que no desesperar mañana? Y antes de hacer este ejercicio, les vamos a traer algunas preocupaciones que tenemos con el compañero Lucas, acá, la bestia de Wilde. ¿Esto qué es? ¿Qué ven en la imagen? Incendios forestales. Incendios forestales. Que los incendios forestales sean causados de manera, que hayan sido realizados, adrede, exactamente, intencionalmente, significa que hay falta de políticas públicas para que esos territorios que después terminan siendo quemados y donde los árboles, donde nuestro patrimonio nacional se pierde, pueda ser vendido a cualquier persona. Necesitamos que haya políticas públicas que eviten que esto suceda, que haya quema de nuestros parques nacionales, de los incendios en diferentes partes de Argentina y de todo el mundo. ¿Sí? Eso es una cuestión a tener en cuenta. Esta es una preocupación que hoy nos tenemos que ocupar para no seguir perdiendo millones y millones de hectáreas que son el pulmón de nuestro planeta. No sé, ¿querés decir algo acá, Luquitas? ¿O te deprime mucho el tema? No, a mí me parece, bueno, esto es una de las preocupaciones nuestras y yo creo que se engancha, digo, con esto que dice Giselle, que necesitamos políticas públicas, ¿no? Y gobernar esto que ya lo dijimos antes, pero lo inestable de qué hacer ante
ante estas situaciones. Y este incendio es un ejemplo que encima lo tuvimos muy presente ahora, este año, lo mismo que el barco varado en el canal de Suez y lo mismo que la pandemia del COVID-19, es inestabilidad en nuestras vidas, en nuestros países, en nuestras regiones, que hay que aprender a sortear. Entonces, ¿cómo la pregunta de cuáles son los grandes temas que tenemos que ocuparnos hoy para no desesperar mañana es cómo gobernar sobre esta era? Y el próximo slide es justamente alguien que se propone ser alguien que gobierne la próxima era, o por lo menos él cree serlo, y esto lo compartí yo el otro día con Giselle, porque me Es causó hermoso. mucha gracia, ¿no? Yo No es que me hermoso, siento pero- gamer, yo que me siento gamer, digo, me sentí interpelado por el candidato que, bueno, decide, en este caso Spert, decide interpelar a esta comunidad. Y esas son dos imágenes que subió él, después obviamente los medios lo levantan, se hacen memes, agregamos un meme nosotros, ¿no? Pero Estos son los básicamente, políticos. pero esto acá aparece de vuelta, aparece este personaje, Spert, y ustedes son todos y todas estudiantes de comunicación social de una universidad pública. Entonces, como tienen un pensamiento crítico formado, pero de repente piensen en su hermanito o hermanita que tiene 13, 14 años y de repente ve un streaming en Twitch y aparece este sujeto y les habla. Primero que es medio creepy que les hable, porque bueno, niñez, pero después aparece y como que empieza a llenar de ideas, y entonces, ¿qué pasa con gobernar? Y no digo como, ¿qué pasa con estos discursos que aparecen en estos medios que no controlan, primero los medios de comunicación, ni deberían ser gobernados, pero aparecen este tipo de sujetos y empiezan a hablarles y les dicen cosas, un montón de cosas, y están asociados con influencers, con streamers que los niños consumen. Entonces, de repente, aparecen ideas que no son muy copadas, que me lleva al otro slide, que también es un caso muy actual, que el miércoles pasado nosotros no tuvimos clases porque fue el Día de la Memoria, recordar Memoria, Verdad y Justicia, por más de 30.000 personas desaparecidas, y de repente tenemos otro ex candidato que dice, no fueron 30.000, ni fueron inocentes. Y con jóvenes. Y con jóvenes. Exacto. Con jóvenes de su edad. De su edad. Porque nosotros no somos más jóvenes, Lucas. Yo me siento joven. Está bien, pero no sos lo suficientemente joven. Ahí va, sí, yo no estoy en la... Ya no estamos en la onda. Y de repente aparecen estos discursos de odio, negacionismo, avalando a teoría de los dos demonios, donde no se habla de que hubo terrorismo de Estado, y un montón de cosas que ustedes ya lo saben o están en proceso de conocer. Entonces, cuando aparece Spert hablándole a niñes, después se puede terminar en un Gómez Centurión negando parte de nuestra historia reciente, negando nuestra memoria, verdad y justicia. Y esto aparece en canales sociales. Y a ver, yo no estoy en contra de las redes sociales para nada, me parece que Internet es uno de los grandes inventos porque ayuda a democratizar la sociedad, pero lo que necesitamos es generar personas y actores que puedan contrarrestar esto, porque estas personas están aprendiendo a conocer o se rodean de sujetos que conocen muy bien las redes sociales para hacer llegar estos mensajes en espacios no oficiales. Voy a ver el chat porque están hablando. También puso como acá, exactamente, Spert puso como candidata a una cosplayer, a Lina Nimoy, ¿cómo? A mi asistente le estoy preguntando. ¿Cómo? No, sí, ahí va. Yo igual con que sea cosplayer no tengo problema que sea cosplayer, digamos, en tiempo libre puede hacer lo que quiere. Bueno, pero igual no la escuché hablar. Carmela quiere hablar. Sí, tengo una consulta, porque justo debatiste, no este tema en sí, pero a nivel como teórico. Me pasó estando en la marcha por la yo estaba luchando por la legalización del aborto, pero bueno, hay gente que está del otro lado, por así decirlo,
gráficamente en lo que es una marcha. Y me acuerdo que yo estaba con unas chicas que decían, bueno, ay, sí, no sé, los pro vida y comentarios negativos. Y como a mí se me planteó esa pregunta, ¿no? Como, ¿por qué yo tengo la verdad? O sea, ¿por qué el otro es malo y yo soy bueno? Entonces era tipo, bueno, bancá, yo creo que estoy luchando por lo que a mí me parece correcto y por lo que yo creo que es más justo para todos. Pero ellos piensan que están asesinando personas, como, qué bueno que estén luchando por eso también, como a nivel conceptual, ¿no? Entonces digo, como que siempre hay como dos lados de la historia, siempre hay dos verdades, y digo, a ver, si bien creo que yo y muchos de acá nos parece muy chocante esta imagen, digo como, ¿por qué quizás él genuinamente piensa que a la gente que asesinaron se lo merecía porque creen la pena de muerte? Ponele. Obvio que hay un trasfondo que no es democrático y eso ya lo vuelve algo como que es otra conversación. Pero digo, ¿no? Como, ¿por qué siempre se generan estos debates de dos bandos, de dos lados, de dos verdades? Y lo único que hace es llevar a la no democracia, porque siempre van a haber distintas disputas, ¿no? Distintos puntos de vista. A mí se me generó muy gráfico en el tema del aborto porque yo me encontré en ese tema de discusión, ¿no? Pero además la plaza dividida, dos colores. Sí, y es muy pro vida, pro aborto, como muy anti-pro y como, nada, y digo, ¿no? Como, ¿quién tiene la verdad? En verdad es toda una construcción de lo que nosotros creemos históricamente que está bien. Porque de repente hay países en el que ser homosexual está mal. O sea, es una enfermedad. Y ellos genuinamente creen eso. ¿Y por qué estaría mal? Yo ahí... Yo, Banquen, o sea, no quiero que parezca homosexual. No está, es muy válido. Estás siendo abogada del demonio, del diablo. Claro, como un debate, no te preocupes. De lo que uno como llegó como sociedad hoy hacia un lugar de igualdad y de expresión, que me parece que es hacia donde vamos y hacia donde se está yendo, ¿no? Pero como en un debate de teoría, como de hipótesis también. ¿Algún compañero o compañera quiere opinar algo sobre esto que dice Carmela? Bueno, acá Dylan comenta, hay un concepto desarrollado por Butler que es fundamental, vulnerabilidad. Si querés desarrollarlo un poquito más, Dylan, para el resto. Sí. Respecto a esto, o sea, yo lo que quería decir es el tema de la vulnerabilidad, que obviamente Centurión puede decir, nosotros también somos vulnerables porque ellos también eran asesinos. Sin embargo, la vulnerabilidad, obviamente ya desarrolla toda una teoría sobre los cuerpos en la calle, pero vulnerable es aquel que no tiene las herramientas del Estado, por ejemplo, para defenderse, o por ejemplo las mujeres que en un sistema patriarcal también están en una situación de vulnerabilidad, y sin embargo ese concepto para el poderoso también puede ser usado en contra de los vulnerables y ser justificado, pero no deja de ser, o sea, es un mecanismo bastante jodido, por así decirlo. Perverso en un punto. Perverso. Pero bueno, y para mí lo que decís Dylan y lo que decís Carmela es completamente válido, y por eso nosotros traemos esta pregunta de qué son vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son los grandes temas que tenemos que ocuparnos hoy para no desesperar mañana? Para que no parezcan estas dos plazas, para que no parezcan el negacionismo. ¿Qué es lo que podemos seguir haciendo? Hay cosas que no vamos a poder hacer y va a seguir pasando, es ingobernable, es imposible, pero siempre tenemos que hacer algo, siempre tenemos que seguir haciendo, para que no sea un futuro más triste en un punto u otro. Estas cosas. Sí, hablen. Perdón. No, sí, podía decir algo. No, yo de todas formas, con lo que decía recién la compañera, también parece que por ahí, en esta era de la información, como ocurre también muchas veces una sobreinformación que termina, digamos, yendo en contra de la comunicación, en un sentido de por más que hay muchos medios de información, comunicación, al final quizás las miradas terminan siendo más sesgadas. A mí me parece que, por ejemplo, con esto que se hablaba recién de los desaparecidos, no es lo mismo establecer distintas miradas o matices conociendo la historia y la situación y elaborar desde ahí la opinión, a
plantear la opinión desde la negación, que en realidad es negar la historia o negar la identidad de ciertas personas, porque eso, más que una opinión, en realidad es como un negar al otro, no ver al otro y más sobre cuando hay víctimas y hay tanto dolor de por medio. Entonces, sí comparto la diversidad de miradas, pero la diversidad de miradas no necesariamente implica un respeto o una pluralidad de voces. Si se plantea esta cuestión negacionista o esta cuestión de anular posturas, como puede ser en este caso la lucha por los derechos humanos, por el reconocimiento de las víctimas. Por eso me parece que hay marcos también en los que esas discusiones se dan y tampoco que es válido todo, me parece a mí por lo menos. Tipo, la diferencia entre hechos y opinión, decís, Matías. Como yo puedo opinar que, bueno, no, se merecían que los maten. No por eso, sino... bueno, hace poco circulaba un video de hace mucho, la década del 80, de Estela de Carlotto hablando en la Universidad de Buenos Aires a los alumnos de aquel entonces. Por supuesto, en ese momento los estudiantes quizás no tenían la misma información sobre lo que había sido la dictadura militar recién salida que lo que podemos tener ahora, que hay años y estudios y libros y películas, documentales, etcétera. Y bueno, había, por ejemplo, chicos ahí que le decían, bueno, yo no sé los desaparecidos, qué tan desaparecidos están, si realmente están desaparecidos. Y ahí uno se puede plantear, bueno, ¿es una mirada diferente la que tienen ellos a la de Estela en ese caso? ¿O es que en realidad ellos están desconociendo o no están conociendo una información o no están sabiendo también incorporar algo? A lo que me refiero es que siempre puede haber opiniones y siempre puede haber matices, pero me parece que también hay una mirada que se tiene que construir sobre realidades concretas. Por ejemplo, con lo que mencionabas vos del aborto, por supuesto que hay contradicciones e incluso hasta en políticos, dirigentes políticos que estaban en contra, votaban a favor, votaban en contra. Obviamente es súper complejo. Pero seguramente quizás la mirada de una persona que lo ve quizás como más entendiendo, por ejemplo, yo, si de un lugar de ser hombre, etcétera, me pongo a opinar sobre el hecho de ser madre y más, obviamente no tengo tanta información como lo puede tener una mujer que, no sé, o abortó o está embarazada, lo que sea. Lo que me refiero es que no me parece que uno pueda adoptar cualquier lugar o cualquier posición para opinar. Me parece que hay marcos y en el caso, por ejemplo, con lo que decíamos recién de los desaparecidos y demás, también no es lo mismo decir no fueron 30.000, no es lo mismo negarlo a, bueno, reconocer ciertas cosas y a partir de ahí que haya un debate, un intercambio de miradas. Perdón la extensión, lo que pasa es que me parece que no quedó claro al principio. No, está buenísimo el debate. Ahora Paulina levantó la mano, así que se la voy a dejar para que sigan debatiendo un poquitito más y después vamos a ir cerrando, vamos a ir avanzando, porque todavía nos queda un poquitito más. En realidad, sobre el debate, o sea, yo no sé, coincido con Matías, creo, y también hay como una cuestión de derechos y o sea, hay posturas que atentan contra los derechos de otras personas y hay posturas que no. Para mí pasa más bien por ahí y tipo, mientras no atente contra los derechos de otras personas, se puede hacer un debate y es válido, pero en otras situaciones no. Pero bueno, esa es mi postura. En realidad yo quería volver a la pregunta. Mi familia, yo sé que no sueno como paraguaya, no sé, diáspora, migración, etcétera, pero mi familia es de Paraguay y en el 2000, y me llamó mucho la atención de la pregunta en torno a los incendios como un futuro, porque en el 2019 en mi casa, yo soy de Campo Grande, que es a las afueras de Asunción, se quemó por el calor un parque muy grande, un parque nacional, y casi se incendió mi casa. Entonces, para mí y para mi familia no es un futuro, es de hecho el pasado casi que. Entonces, sobre eso me surge, y también en torno al debate, me surge como fue un momento obviamente muy angustiante, pero todo esto es a partir de que, perdón, me estoy organizando las ideas, a partir de que yo tengo un tío que es
negacionista del cambio climático, lo cual en Paraguay parece algo muy increíble porque allá las temperaturas suben hasta 50, 55 grados centígrados en verano, hace mucho calor, es muy inhumano, la gente se muere del calor, los animales se mueren del calor, es muy real. O sea, no es algo que está pasando por allá lejos, es algo que ocurre en nuestras casas y que todos los veranos es una preocupación muy grande que se vaya a incendiar de repente todo, porque es factible con temperaturas tan altas. Producto de, pues, que ya no se pagan impuestos para plantar soja, entonces hay muchas plantaciones de soja y hay cero bosque, y eso ha producido que cada vez hayan más y más y más y más incendios, y ahora están llegando a la capital. Entonces, es muy, muy fuerte, y mi tío es negacionista del cambio climático, a pesar de que o sea, es como una realidad no cercana, tipo, no que algo que va a pasar tal vez, sino algo que pasó y está pasando y lo puede ver, porque literalmente el incendio llegó a las casas. Acá se habla mucho de que solo vamos a reaccionar cuando el incendio llegue hasta acá. Y pues allá ya llegó, no sé cómo explicarlo. Y cuando se incendió todo y el fuego estaba llegando a nuestras casas, pues obviamente las fuerzas de los bomberos no fueron necesarias y salió todo Campo Grande a intentar apagar los incendios, incluido mi tío. Y de alguna manera eso me parece simbólico porque a pesar de que él no cree en el cambio climático y no sigue sin creer en el cambio climático, él igual tomó acciones ante algo que llega a tu puerta y te toca directamente. No sé, hacia eso iba todo esto de la pregunta del futuro cercano y cómo vamos a reaccionar ante eso. Yo creo que solo cuando finalmente esté ahí a nuestras narices y nos toque directamente es que vamos a entender como la gravedad de nuestras acciones tal vez, y tal vez ni siquiera ahí. Esa es como mi lectura sobre esto. Y ya. Gracias por compartir tu experiencia y tus vivencias, Paulina. Sobre la pregunta sí sabemos que hay cosas que están sucediendo ahora, pero es como decís, que no es agenda también, a eso también nos referimos un poco. Facundo, habías levantado la mano también. Sí, yo quería plantear la idea, ponerle, yo soy de Chubut, acá se vivió como un incendio muy grande, lo que es la comarca, y también está la visión esta de las políticas de Estado, y acá está como muy presente el tema de si esas políticas de Estado en verdad existen o es la misma presión, porque se habla mucho de la implantación de una megaminería en la provincia, de la misma provincia, y la misma gente de la comarca, lo que quiere decir es que esa presión de negarse siempre a la megaminería fue implementada por la misma provincia o por el mismo estado para implementar lo que es la megaminería en la provincia, y es lo que se dice mucho acá. Entonces, es esto de poder ver, de poder desarrollar una mirada más crítica a lo que está sucediendo y tratar de mirar y podés observar, por ejemplo, los medios de comunicación cómo implementan o cómo transgiversan lo que en realidad está sucediendo acá en la provincia, que no se cuenta. Por ejemplo, el diario de izquierda cuenta mucho desde un punto de vista que es la verdad de lo que está pasando, y no tanto los medios hegemónicos. Bueno, gracias también por compartir. Lucas, habías levantado la mano vos también. No, yo muy breve porque nos queda todavía un poco y no quiero extenderme mucho, pero sí para ir por ahí hilando, ahí también me gusta desearme el chat paralelo, los estamos leyendo, por ahí a veces no retomamos todo porque bueno, sí, puede ser eterno, pero está bueno que podemos seguir hablando mucho de todos los temas. Yo quería tomar algunas cosas, digo, yo también tengo mi mamá es de Paraguay, viajé varias veces a Paraguay. El cambio climático, mismo lo que dice Facundo, la mega minería, son algo, sobre todo el concepto cambio climático,
lo pienso, hace 2, 3 cuatrimestres trabajamos Hiperobjetos, un libro de Timothy Morton, y básicamente Morton ahora está, creo que tiene algún texto también acá para leer, pero en realidad lo que él dice, el hiperobjeto es un tema, una categoría, un concepto, un objeto, cambio climático, que ya no se puede abordar desde un solo lugar. Eso es el hiperobjeto. Él cita el caso del cambio climático. Nosotros ya no podemos pensar las cosas, ¿sí?, desde un solo punto, desde una sola área de estudio, desde una sola disciplina. El cambio climático afecta muchísimas cosas. Y nosotros, digo, para volver un poco a nosotros, estudiantes, graduados, docentes, investigadores, especialistas en ciencia de la comunicación, desde dónde nosotros podemos aportar como cientistas sociales, investigadores y especialistas en comunicación al cambio climático, a la megaminería, ¿no? A este hiperobjeto, porque obviamente no podemos hablar de biología molecular, no podemos hablar si bien hablamos un poco de antropoceno, de holoceno, ¿no?, de las etapas geológicas en la historia de la humanidad o del planeta Tierra, eso sigue siendo un hiperobjeto. Nosotros tenemos que tratar, siempre vamos a intentar bajarlo, si bien traemos temas muy generales, en este caso, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, también, cómo trabajarlo desde la comunicación. Y eso es por ahí lo que siempre tratemos de volver. Cuando vemos que nos estamos yendo mucho de tema, pensemos desde la perspectiva comunicacional, desde dónde nosotros vamos a hacer nuestros aportes y desde dónde vamos a ajustar la mirada, otra vez, volviendo. Exactamente. Y un poco los debates sobre el cambio climático aparecen en Innerarity, también van a aparecer en la Tour. Son preocupaciones que, si bien son actuales, recién ahora se están haciendo resonar porque es inminente, las tenemos en la puerta de nuestras casas, como dice Paulina, como decía Facundo. Pero bueno, para nosotros también estaba bueno darles algunos ejemplos, como, bueno, ahora ya nos estamos yendo, no nos queremos pasar demasiada hora, pero queremos hacer el ejercicio igual. Por ejemplo, las teorías conspiranoicas, como QAnon, la que están en escena, como que Trump iba a desarmar una red de pedofilia, y por eso entraron en el Capitolio para que no aceptar que Biden iba a ser presidente. Nos guste o no nos guste quién está o quién no está, como las teorías conspiranoicas, el uso o no uso de vacunas, también son temas que tenemos que tener en agenda y que son preocupantes. Y retomando, estábamos leyendo todo lo que estaban diciendo ahí Guido, Dylan, Miguel, es tal cual, son los filtros burbujas y son cosas que, bueno, vamos a seguir mirando capaz la semana que viene. Pero bueno, está buenísimo que hayan podido ver estos temas. Una imagen más y pasamos al ejercicio, porque no nos queremos pasar de la hora y después vamos a empezar a hablar un poquito del trabajo práctico. Les prometimos que va a ser menos de 2 horas, pero estuvo re bueno y no los queremos cortar si están hablando. Nos parece que está buenísimo que puedan comentar. Esta imagen que vemos es en Hong Kong. Son diferentes riots, diferentes situaciones que se vivieron en Hong Kong, y cómo las personas usaban los celulares para que las cámaras no detectaran sus caras, para que la cibervigilancia no fuera extrema en su vida cotidiana. Perdón, mis vecinos hablan muy fuerte. Pero también ese es otro tema, la cibervigilancia. ¿Qué es lo que podemos o no decir? ¿Hasta dónde? Es otro de los temas. Cambio climático, cibervigilancia, teorías conspiranoicas, negacionismo. Son temas que aparecen y se van escurriendo por las diferentes plataformas digitales que consumimos. Capaz que no las vemos nosotros, como decían Guido y Dylan, porque no somos ese target, pero están ahí. Y tenemos ¿qué es lo que podemos hacer para desde nuestra perspectiva comunicacional para cambiar esto? Así que les proponemos un pequeño ejercicio que básicamente va a ser poner en un Padlet, le vamos a dar 5 minutos para que piensen
después de todos estos debates que se generaron, y que pongan en un Padlet, que les estoy compartiendo ahora mismo, que piensen un problema. Puede ser una idea, un concepto. No es que no tienen que hacer una pregunta cerrada, pero esto nos va a empezar a ayudar a pensar el trabajo práctico. Así que está bueno que hagan este ejercicio. ¿Por qué es importante este problema? Este problema que decíamos anteriormente, que es la de cuáles son los temas que tenemos que ocuparnos hoy para no desesperar mañana. Pensar un problema en esta línea. ¿Por qué es importante y cuál es la mirada desde la comunicación? Así que les vamos a dar 5 minutos, reloj, para no pasarnos del tiempo, para que sumen sus comentarios en el Padlet, y después lo vamos a retomar, y después vamos a hablar un poquitito de los trabajos prácticos, y después vamos a cerrar y los dejamos que disfruten de su fin de semana. Así que, bueno, les dejamos un poquitito menos 5 minutitos. Bueno, está todo re lento. Sí, está trabado. Sí, está trabado. Bueno, Sí. 5 minutos reloj, se los digo yo. Ahí va, a ver. Es por la conexión y por la transmisión de pantalla y demás. Sí, es por todo. Bueno, hay que hacer algo. Pará, a ver, voy a ver si lo puedo poner yo. No pasa nada, igual lo estamos contando, 3, 4 minutos. Quería hacer algo divertido, pero bueno. Después de tanto bajón, de hablar de cambio climático, de hablar de teorías conspiranoicas y demás cosas, igual se está llenando el Padlet. Ahora lo voy a contar. Ahí va. Bueno, podemos ir viendo. Y vamos viendo. Pispeando. Ahí lo comparto. Los Padlets los vamos a dejar, ¿sí? Como insumos, también Sí. incluso para que ustedes lo sigan leyendo. En este caso, este es un primer acercamiento, pero de aquí, algunos de estos temas, incluso puede salir algo de lo que van a hacer más adelante. Así que Sí. está bueno que ya quede ahí. Sí, esto también mañana les voy a mandar, en este hipermail, les voy a mandar la clase de hoy grabada y subida en el canal de YouTube, la guía de lectura de esta primera parte, el Padlet, y también lo que les voy a mandar es las consignas del trabajo práctico que van a ir haciendo. Ahora vamos a hablar un poquitito del trabajo práctico, pero para nosotros es importante, todos estos pequeños ejercicios que vamos haciendo es para empezar a ajustar su mirada, para no decirle de repente, generen una hipótesis. Estas preguntas que ahora las hacemos como un brainstorming general, son pequeñas, en realidad como, ¿qué es lo que sale de la nada, de lo que estuvimos hablando recién, que le sale de su cabeza? Porque después si empezamos a teorizar o a preguntarnos, capaz que nos trabamos un poco, y la idea en esta primera instancia es que sea general, abarcativo. Después vamos a ir teniendo tiempo para ir podando estas ideas. Así que no se preocupen. La venta de datos personales, por acá bien. Ganadería, la explotación ganadera es ineficiente y contaminadora. Utilizan los recursos y tierras que se usan para esto. Bueno, eso también viene muy de la línea del ambientalismo, de las maneras de consumir, de lo que consumimos, somos lo que consumimos, y es la zoonosis, y lo que termina siendo una pandemia. Bueno, dile demasiado. Contaminación de ciudadanos, ahí se me fue la ciudadanía. Los ciudadanos no tienen conciencia de lo que es la contaminación y cuánto influye en el medio ambiente, es importante porque interviene el cambio climático, además es el espacio en el que vivimos. En tanto a la contaminación, Sí. hay varios, perdón, interrumpo, No hay problema. como que, nada, hay un montón de educación que se está haciendo hace varios años hacia la responsabilidad que tiene uno como ciudadano, pero la realidad es que si las industrias no cambian sus medios, sus modos, la realidad es que vos separes el papel o no lo separes, y no va a cambiar mucho. Es horrible lo que digo.
Obvio que si todos lo hacemos es un montón, pero digo, si la industria textil sigue tirando todos sus desechos al agua, y el agua se va a seguir contaminando. Y también otra frase que se escucha mucho dentro de los veganes es, bueno, todo bien con la industria ganadera, pero dejaste de comer carne. Como mucho hablamos del cambio para afuera, pero ¿qué cambio hace uno, no? Sí. Como la responsabilidad la tiene el otro, y de repente tenés un montón de gente que se queja de la industria ganadera, de las granjas de cerdos chinas, del COVID, pero están todos comiendo carne todo el tiempo, consumiendo alimentos súper ultra procesados que requieren fábricas que las produzcan, entonces, ¿cuál es el lugar desde donde uno critica, no? Exactamente. Bueno, eso es una de las tantas ideas. Les pedimos que ahora cuando las terminen de armar, gracias por el aporte, Carmela, que lo vayan haciendo y ahora van a terminar pasando los 5 minutos, pero que realmente trabajen este template diciendo, pensar el problema, por qué es importante y cuál es la mirada. Esto capaz no lo llegan a hacer ahora, pero se lo dejamos de tarea para el hogar. ¿Cuál es la mirada desde la comunicación que se le puede dar? Como no se olviden de esto, porque esto les va a servir y lo vamos a ir retomando. Ya pasaron 5 minutos, Sí. así que lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar para que ustedes lo sigan trabajando, pero queremos volver ahí va, ahora sí, quiero volver un poquitito sobre la presentación porque el último tema que queremos contarles, esperemos que esta clase haya sido muchísimo más esclarecedora para lo que y además la teoría y la práctica se vayan uniendo un poquitito más, pero andate. Es hablar un poco sobre el trabajo práctico. Entonces, cuando vamos a hablar del trabajo práctico, ¿cuál será nuestra intervención? ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Básicamente le vamos a pedir que hagan grajeas comunicacionales. Acá decíamos hace un rato que el aleteo de una mariposa podía ocasionar un montón de líos. Bueno, el aleteo de un tweet en la red puede provocar un tweet en el NASCAR. Puede provocar como un lío en el NASCAR. Y cuando hablamos de grajeas comunicacionales, hablamos de breves formatos de comunicación, donde vamos a presentar un problema, líneas de pensamiento y profundización. Lo que vamos a pedirles básicamente es, vamos a tener 2 instancias de presentación. Una que va a ser la semana del 26 de abril, después vamos a tener una preentrega el 26 de mayo y una entrega final el 14 de junio. Ahora vamos a volver a esto. ¿Y cuáles van a ser? Nuestra primera entrega va a ser un ensayo, un template donde van a tener que completar un problema, donde van a tener que trabajar con las figuras que presenta Innerarity, y en las que vamos a empezar a delinear lo que van a ser estos breves formatos comunicacionales. ¿A qué nos referimos con los breves formatos comunicacionales, con estas grajeas comunicacionales? Puede ser un podcast, puede ser un afiche estilo Pictoline, como que se comparten en la red, pueden ser una serie de memes, pueden ser pequeñas piezas audiovisuales, pueden ser videos, o sea, piezas audiovisuales que pueden ser desde emojis, desde GIF hasta videos. Todo esto vamos a tratar de trabajar en estas piezas comunicacionales, es un problema que va a estar alineado a los temas que vamos a trabajar durante la cursada, como los que estuvimos hablando del mundo gaseoso, de la ideología californiana, o sea, todo esto que va despuntando, o sea, no es que tienen que decir vamos a hablar sobre el mundo gaseoso, sino es qué situaciones pueden enmarcar en eso. Lo vamos a hacer en un formato que va a ser breve. Esa es como una de las condiciones básicas de aprobación. No tiene que ser algo de 10 minutos, sino que tiene que ser de 2, 3 minutos, o sea, breve, dependiendo del formato. Si es un podcast, tiene que ser de 2 minutos. Si es un afiche, no va a ser un ensayo grande, sino que va a ser un afiche, donde realmente, como a los de Pictoline, van a mostrar
un commit, una idea y una resolución del problema. Si va a ser un GIF, bueno, ahí veremos cómo se transforma. Pero la idea es que ustedes hagan, ¿puedo pasar? La idea es que ustedes armen un formato comunicacional, o sea, van a hacer un cronograma de cuatro piezas y van a hacer 2. O sea, van a hacer 4 piezas donde va a ser, la primera van a establecer el problema, después en las otras van a generar líneas de profundización, problemáticas, conclusiones, y de esas 4 van a hacer la del problema y van a hacer otra más. Ahí de repente ustedes hablan de cambio climático en una provincia. Bueno, queremos hablar sobre esto, queremos hablar desde una perspectiva comunicacional sobre este tema. Bueno, vamos a hacer un podcast de 4 capítulos y en uno vamos a hablar de esto y en los otros 3 vamos a decir diferentes cosas. Eso es lo que va a ser. Ese va a ser el formato final de entrega, que es lo que se va a entregar finalmente la semana del 14 de junio. Pero antes vamos a tener una primera entrega, que va a ser la semana del 26 de abril, que va a ser más bien una bajada en un documento de estas primeras ideas, de esta primera aproximación, ¿sí? No es que vamos a hacerlo, el 26 tienen que entregar un podcast, sino que va a ser un template, ya lo van a ver mañana, donde van a trabajar con diferentes figuras de Innerarity, donde van a tener que pensar un problema y van a empezar a delinear eso. Por eso estas primeras ideas de este Padlet y estas preguntas sobre qué es lo que nos tenemos que preocupar, de lo que tenemos que ocuparnos para no preocuparnos mañana, van a ir en esta línea. Una grajea es algo chiquitito, microscópico, es una pastillita. Ahí, o sea, bien, eso, por sí. ahí para, retomar el tuit de Scolari, que es el aleteo de un tuit en la red puede provocar un tornado en el Nasdaq, digamos, ¿no? Es un tornado. Algo pequeño. Nosotros no les vamos a pedir que hagan un programa de televisión de 40 minutos o de 60 minutos, extenso, o una serie, una miniserie, sino que hagan estas grajeas, que son pequeños, que en realidad lo que trabaja Scolari en su último libro, Cultura Snack, es eso. Son pequeños fragmentos comunicacionales en transmedia, puede ser, en distintos formatos mediáticos que nosotros tenemos que trabajar, el que nos interese. Cada uno tiene sus distintas formas de trabajar, de comunicar, de mostrar el tema que ustedes elijan. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es eso, que puedan condensar en una idea que ustedes tengan, un análisis que va a estar detrás también, en un pequeño formato comunicacional que nos van a presentar, y que la idea es que en el fondo también les sirvan a ustedes y que luego lo puedan mostrar, que les sirva a ustedes para después subirlo en cualquier lado, ¿sí? No les vamos a pedir que hagan un Instagram, por ejemplo, para ya decir algo y vamos a trabajar el cambio climático y vamos a subir fotos de lo malo que es el cambio climático en un Instagram. No me hagan un Instagram, no queremos Instagrams, no queremos cuentas, queremos contenidos. Contenidos que estén pensados para una plataforma, pero el contenido. Exacto, puede ser un contenido para una cuenta de Instagram que tiene sus distintas maneras de transmitir y comunicar y tenemos que atenernos a las reglas y a las lógicas de esa plataforma, sí, pero entender, pensar un producto para eso es una cosa completamente distinta. Exactamente. Y respondiendo, la primera parte, la que va a ser más bien conceptual, de empezar a esbozar una pregunta, va a ser en duplas, para que puedan, porque vamos a hacer como una bajada un poquitito más teórica en este primer momento, que es la del 26 de abril. Y la segunda va a ser grupal de 4 personas, vamos ajustando. Todo esto, la consigna y el formato de trabajo lo vamos a enviar por mail. Todo esto va a llegar en un mail mañana con todo, y nos van a hacer las preguntas por mail, o en cuenta de Facebook, o el miércoles que viene en la clase. O sea, vamos a tener todas esas instancias de preguntas.
Básicamente es datos para pensar un mundo mejor, para ser buenos ancestros y dejarles una mejor, un mejor futuro a la descendencia del mundo. Porque también estamos trabajando esos conceptos de ancestros. Después, importantísimo, cuando le compartamos la guía de lectura, esto es algo que en el mismo documento van a poder ustedes, en ese documento ustedes van a tener otra pestaña, ahora les voy a mostrar, en esta guía de lectura que le vamos a pasar, van a tener otra pestaña donde ustedes van a poner las duplas, ¿sí? Ahora ya está. Ustedes en esta guía de lectura, después tienen otra pestañita, van a poner las duplas. Si ustedes se anotaron con alguien, ya pongan con quiénes van a trabajar. El nombre y apellido, no, el número de legajo no hace falta. Si lo tienen, y si no lo tienen, después lo completamos nosotros. Entonces, que ustedes ya nos van avisando ahí, y esto para la semana que viene tienen que tenerlo, porque el 26 de abril es pronto y le tenemos que impregnar ritmo a la cursada. Así que para la semana que viene tengan armado las duplas. Si no tienen grupos, si se anotaron soles, en el grupo de Facebook, gente que busca gente, necesito compañero de cursada, ¿sí? O en el grupo ahí de WhatsApp, que ya vi que activaron. Muy bien. No nos vamos a meter nosotros en ese grupo. No me interesa, también los grupos de cruzado. Exacto. Así que eso es para ustedes, pero nosotros como por lo menos, para no tener que mandarles mail todos, como les dejamos cosas rápidas en Facebook, que es una plataforma amigable en web que pueden están casi todos. Así que nada. Eso para tener en cuenta. Como acá les vamos a pedir que ustedes suben su apellido, su nombre, el correo electrónico, para que nosotros ya sepamos que están sumados en las duplas de trabajo. Esto está acá. Y acá no. ¿Qué más me falta, querido Lucas? Nada, los atractores de la semana les vamos a enviar también por correo, lo tenemos ahí en la presentación, quizá ahora en el último minuto podemos señalar, pero les vamos a enviar en el correo, que ya saben, ahí está, el mail lo que tiene es que les va a quedar ahí, o sea, queda ahí, no se pierden si bien esta charla la subimos, vuelvan siempre al correo electrónico que les mandamos, porque ahí están todos los links, toda la información de lo que tienen que ver y leer, y bueno, estos son los 3 atractores que les recomendamos que vean en la semana, ¿sí? Para charlar la semana siguiente. Probablemente siempre hagamos al principio micrófono abierto para debatir y esperamos que ese espacio siga creciendo, ¿sí? En base a lo que ustedes vayan leyendo y bueno, les recomendamos que, bueno, anoten las consultas, anoten las dudas, mismo si hay alguna cuestión en teóricos que por ahí dicen cómo podemos linkear esto, o lo piensan y lo linkean ustedes de una manera, tráiganlo al práctico, porque justamente el práctico es para bajar todo eso del teórico, que a veces es como súper abstracto, ¿sí? Es súper abstracto, y además Estela es súper abstracta, sí. Es un placer escucharla cuando no depende de tu nota. Pero también es un placer escucharla. Nosotros hemos sido alumnos de ella. Los atractores de esta semana básicamente es un poco hablar de para retomar y repensar todo esto de ideología californiana, de Innerarity, y para empezar a pensar la semana próxima de lo que vamos a ver la semana que viene. O sea, como que tenemos como de ambos mundos, de lo que pasó y de lo que va a venir. Y como somos bien prolijitos, les vamos a pedir para el próximo encuentro que ver el trabajo práctico y dejar las consultas por mail, Facebook, acá en la clase, ver los atractores, navegarlos, leerlos, leer Un mundo amurallado y a Joy Chow, reconociendo la exclusión en la inteligencia artificial, que es uno de los atractores que están aquí, y armar las duplas de trabajo y compartirlas en la planilla, ¿sí? Todo esto les vamos a mandar mañana, seguramente, si hoy, a menos que tenga insomnio esta noche. Mañana temprano. Si mañana no trabajan, por suerte, lo van a tener para empezar a ver y para empezar a pensar y para retomar el práctico, para si quieren reescucharse.
Y creo que nada más. Ahora No. sí, estamos... ¿Dudas? Si alguien tiene Consultas. alguna consulta específica, puntual, pregunte ahora o hable el próximo miércoles. O por mail. O por mail, sepan que nos pueden contactar. Nosotros nos gusta que nos pregunten. Nos gusta hacer esto, nos pasamos un montón, les permitimos que va a ser más corta, no llegó. Pero bueno, si no hay más dudas, Listo. se pueden ir retirando. Disfruten el fin de semana. Profes. No, De gracias a nada. ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Ahí va.